No soy tu posesión, afirmó mi esposa después de 8 años de matrimonio. Cuando ella lo perdió todo y me suplicó ayuda, simplemente le respondí, tú tampoco eres mi obligación. 8 años de lo que yo pensaba que era dicha conyugal. Eso era lo que tenía hasta hace 3 meses. Nos conocimos en una barbacoa del vecindario, nos enamoramos rápidamente y construimos lo que yo creía que era una base sólida para nuestra vida juntos. El día de nuestra boda sigue siendo uno de mis recuerdos más felices, verla caminar hacia el altar con ese vestido blanco vaporoso, prometiéndonos apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas. Las primeras señales de problemas surgieron de forma sutil. Las noches de trabajo en la oficina se hicieron más frecuentes. La calidez en su voz cuando me llamaba durante el almuerzo desapareció lentamente. Los planes de fin de semana con amigos, de repente, ya no me incluían a mí. Al principio, resté importancia a estos cambios, atribuyéndolos al estrés laboral o quizás a una etapa de nuestra relación. El viernes pasado por la noche, preparé una cena especial para celebrar su ascenso en el trabajo. Velas encendidas, su vino favorito enfriándose y horas dedicadas a cocinar su comida preferida. La mesa estaba perfectamente puesta cuando escuché la puerta principal abrirse, 2 horas más tarde de lo esperado. Sin llamada, sin mensaje, solo una entrada casual, como si nada estuviera mal. Llegas tarde, dije, intentando ocultar mi decepción. Las velas se habían consumido hasta la mitad y la comida ya estaba fría en los platos decorados. Ella lanzó una mirada a la mesa con una indiferencia apenas disimulada. Deberías haberme dicho que planeabas algo, respondió, dejando caer su bolso en la encimera sin siquiera una disculpa. Quería sorprenderte por tu ascenso, expliqué, sintiendo un nudo en el estómago mientras la observaba servirse una copa de vino sin siquiera sentarse. Estoy harta de estas expectativas, soltó de repente, tomándome totalmente por sorpresa. Actúas como si necesitara informarte de cada uno de mis movimientos. La discusión escaló rápidamente. Años de pequeñas quejas afloraron de repente, reclamos que nunca supe que existían. Entonces, llegó la frase que cambiaría todo. No soy tu posesión, gritó, golpeando su copa contra la mesa. Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones. No necesito tu permiso para vivir mi vida. Las palabras dolieron como un golpe físico. En 8 años de matrimonio, nunca la había tratado como a una propiedad. Tomábamos decisiones juntos, apoyábamos los sueños del otro y construimos una vida basada en el respeto mutuo. O eso pensaba yo. ¿A qué viene esto?, pregunté, genuinamente confundido. ¿Cuándo te he tratado como a una posesión? Ella puso los ojos en blanco de forma dramática. Cada vez que preguntas con quién estoy, cada vez que esperas que llegue a casa a cierta hora, cada vez que me pones esa cara de decepción cuando quiero hacer algo sin ti. Las acusaciones se sintieron injustas, versiones distorsionadas de la preocupación y el cuidado normales. Era como si estuviera reescribiendo nuestra historia, retratándome como el esposo controlador que nunca fui. La cena que pasé horas preparando quedó olvidada mientras continuaba con su diatriba. Necesito espacio, declaró finalmente. Necesito libertad para descubrir lo que quiero. Esa noche, durmió en la habitación de invitados. Me quedé despierto, repasando cada momento de nuestra relación, buscando instancias en las que podría haber sido controlador sin darme cuenta. No vino nada a mi mente que justificara su arrebato. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, noté que su teléfono se iluminaba en la encimera. Una vista previa de un mensaje llamó mi atención, la noche pasada fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. El nombre del remitente no estaba guardado en sus contactos, solo un número. Mi corazón se hundió mientras las piezas empezaban a encajar. Las noches largas, la distancia emocional, las acusaciones repentinas, todo apuntaba a una conclusión que no estaba listo para enfrentar. Mientras colocaba el teléfono exactamente donde lo encontré, una fría comprensión me invadió. Esto no se trataba de libertad ni de ser tratada como una posesión. Se trataba de justificación. Ella necesitaba pintarme como el villano para justificar lo que sea que estuviera ocurriendo a mis espaldas. Ese momento marcó el principio del fin, aunque todavía no lo comprendía del todo. La base de confianza que creía inquebrantable ya se había desmoronado bajo mis pies.
La pregunta ahora no era cómo salvar nuestro matrimonio, sino si quedaba algo que valiera la pena salvar. La semana siguiente fue tensa, llena de silencios incómodos e interacciones educadas pero frías. Ella continuó durmiendo en la habitación de invitados, alegando que necesitaba espacio para pensar. Intenté respetar su petición mientras luchaba con mis crecientes sospechas. El miércoles por la mañana, salió hacia el trabajo con prisa, olvidando su tableta en la encimera de la cocina. Me quedé mirándola un largo momento, con mi conciencia luchando contra mi necesidad de conocer la verdad. Después de 8 años de matrimonio, nunca había invadido su privacidad. Eso estaba a punto de cambiar. La tableta no tenía contraseña. Ella siempre había confiado en que yo no husmearía, la ironía no pasó desapercibida mientras abría sus aplicaciones de mensajería. Lo que encontré confirmó mis peores temores y algo más. Docenas de mensajes íntimos con un compañero de trabajo que se remontaban a casi 4 meses atrás. Fotos intercambiadas. Planes hechos para encuentros en hoteles durante supuestos viajes de negocios. Mi estómago se revolvió mientras revisaba la evidencia de una doble vida. Pero había más. Los registros financieros mostraban compras de las que yo no sabía nada, regalos costosos, estancias en hoteles, facturas de restaurantes en lugares que nunca habíamos visitado juntos. Nuestra cuenta conjunta se había estado agotando constantemente durante meses. Ella había estado financiando su aventura con nuestros recursos compartidos, recursos que ambos habíamos trabajado duro para construir. Cuando regresó esa noche, la enfrenté, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la rabia y el dolor que hervían dentro de mí. ¿Quién es él?, pregunté simplemente mientras ella cruzaba la puerta. Su expresión cambió de sorpresa a enojo tan rápido que fue casi imperceptible. «¿Revisaste mis cosas personales?», se defendió, posicionándose inmediatamente como la víctima. «Responde a la pregunta», insistí, negándome a desviarme del tema. «Es un colega», admitió finalmente, con tono defensivo. «Y un amigo, nada más». La mentira descarada hizo que mi sangre se helara. Los amigos no se envían mensajes sobre lo increíbles que fueron sus noches juntos. Los amigos no reservan habitaciones de hotel. Los amigos no esconden su relación a sus cónyuges. Su estrategia cambió al instante. Esto es exactamente a lo que me refería con que eres controlador. Tengo derecho a tener mis propios amigos sin tu aprobación. ¿Amigos con los que te acuestas? ¿Amigos en los que te gastas nuestro dinero? Ella se rió con desdén. Es mi dinero, también. Trabajo tan duro como tú. El reloj que le compraste costó más que nuestra hipoteca mensual, señalé. La escapada de fin de semana a la costa salió de nuestro fondo de vacaciones. Por un breve momento, la culpa cruzó su rostro antes de ser reemplazada por desafío. Merezco ser feliz. Si hubieras cubierto mis necesidades, no habría tenido que buscar en otro lado. Esa declaración me golpeó como un golpe físico. De alguna manera, en su mente, su traición se había convertido en mi fracaso. La manipulación psicológica, gaslighting, era tan transparente ahora que veía el panorama completo. Podrías haber hablado conmigo, dije en voz baja. Podrías haberme dicho si algo faltaba. Lo intenté, afirmó, aunque no tenía recuerdo alguno de tales conversaciones. Nunca escuchaste. Más tarde esa noche, la escuché hablar por teléfono en la habitación de invitados, con voz baja pero urgente. No pude distinguir las palabras, pero su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella le estaba advirtiendo, coordinando sus historias. Al día siguiente, noté un retiro significativo de nuestra cuenta de ahorros, $5,000 desaparecieron sin discusión. Cuando se le cuestionó, afirmó que era para una conferencia de trabajo a la que necesitaba asistir. Una rápida llamada a su oficina confirmó que no existía tal conferencia. Esa noche, mientras ella supuestamente trabajaba hasta tarde, pasé por delante de su oficina camino a casa desde una reunión. Su coche no estaba en el aparcamiento. Actuando por instinto, conduje hasta un restaurante elegante al otro lado de la ciudad que aparecía repetidamente en nuestros estados de cuenta. Allí estaban ellos, sentados en una mesa de la esquina, su mano descansando íntimamente sobre la de él, ambos riendo sobre un vino caro que, sin duda, yo estaba pagando. No los enfrenté.
En su lugar, conduje a casa, tomé fotos de todos los registros financieros y mensajes que descubrí, y me los envié por correo electrónico. Luego, llamé a un abogado y programé una consulta para el día siguiente. Si ella quería afirmar que yo era controlador por esperar honestidad y respeto básicos, le mostraría lo que realmente significaba cuando dejara de importarme lo que ella hiciera. Pero primero, necesitaba protegerme de una mayor explotación financiera. El juego que ella estaba jugando lo había cambiado todo. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura, estaba agotando sistemáticamente nuestros recursos para financiarla mientras me pintaba como el villano. La mujer a la que había amado y confiado era una extraña para mí ahora, y los extraños no tenían derecho a acceder a la vida que yo había trabajado tan duro para construir. La consulta con el abogado fue reveladora. Después de revisar mi situación, me miró con una mezcla de simpatía y desapego profesional. Estás lejos de ser la primera persona que se sienta en esa silla con esta historia, dijo, organizando los documentos financieros que había traído. Pero eres más listo que la mayoría. Estás aquí antes de que las cosas se hayan desmoronado por completo. Me aconsejó documentar todo en silencio mientras comenzaba a separar nuestras finanzas. Las cuentas conjuntas eran un pasivo, ella podría vaciarlas legalmente por completo si quisiera. Necesitaba actuar rápido pero discretamente. No la enfrentes de nuevo hasta que estés protegido, advirtió. La gente se vuelve impredecible cuando sus engaños quedan al descubierto. Tomé su consejo en serio. Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta en un banco diferente y comencé a transferir mis depósitos directos allí. Recolecté y aseguré nuestros documentos importantes, escrituras de la casa, títulos de propiedad de los coches, pólizas de seguro y carteras de inversión. Todo se hizo con cuidado para evitar levantar sospechas. Mientras tanto, su comportamiento empeoró. Dejó de contribuir a los gastos del hogar por completo. Los platos sucios se acumulaban en el fregadero. La ropa permanecía sin lavar. Ella desaparecía fines de semana enteros con explicaciones vagas sobre viajes de chicas, que las publicaciones en redes sociales revelaban más tarde como escapadas románticas con él. La falta de respeto descarada era asombrosa. Durante una de sus ausencias, descubrí algo que me heló la sangre. Escondida en el cajón de su escritorio había una pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban más de $30,000 en deudas de las que yo no sabía nada. Tarjetas abiertas a su nombre, pero con nuestra dirección particular. Las compras eran lujosas, ropa de diseñador, joyas, dispositivos electrónicos caros que no estaban por ninguna parte en nuestra casa, regalos para él, sin duda. Ella había estado acumulando secretamente una deuda de la que, como su cónyuge, yo podría ser responsable. Cuando fue enfrentada con estos nuevos descubrimientos, explotó. ¿Cómo te atreves a revisar mis cosas personales? Esto es abuso financiero. Gritó, lanzándome los estados de cuenta. ¿Abuso financiero? Repetí con incredulidad. Has estado ocultando una deuda masiva mientras vaciabas nuestras cuentas conjuntas durante meses. Es mi crédito, mi decisión, replicó. No me posees ni eres dueño de mis decisiones financieras. La conversación degeneró a partir de ahí, terminando con ella saliendo de casa y sin regresar hasta el día siguiente, oliendo a una colonia desconocida. 2 semanas después, llegó el desenlace. Ella llegó a casa con un aspecto inusualmente abatido, casi asustado. Por un momento, pensé que quizás la culpa la había alcanzado finalmente. Necesito hablar contigo sobre algo, dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Te escucho, respondí, manteniendo mi expresión neutral. Perdí mi trabajo hoy. Las palabras salieron rápidamente, seguidas de una explicación ensayada sobre reestructuración de la empresa y recortes presupuestarios. Algo no encajaba. Su campo tenía mucha demanda. Su empresa acababa de registrar beneficios récord del trimestre pasado. Hice algunas llamadas discretas al día siguiente y descubrí la verdad. No la habían despedido, la habían terminado por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. La aventura había sido con su supervisor directo, un hombre casado con 3 hijos, y una política estricta de la empresa contra tales relaciones. Esa noche, ella se me acercó con una petición inesperada.
Necesito ayuda para pagar algunas de mis tarjetas de crédito, dijo casualmente, como si me pidiera que le pasara la sal. Solo hasta que encuentre un nuevo puesto. $15,000 deberían cubrir las más urgentes. La audacia era asombrosa. Después de meses de engaño, infidelidad financiera y abuso emocional, esperaba que la rescatara sin cuestionamientos. Este era el momento para el que me había estado preparando. No, dije simplemente. Su expresión cambió de confianza a confusión. ¿Qué quieres decir con que no? Quiero decir que no. No voy a pagar tu deuda secreta. Pero estamos casados, protestó, con genuino shock en su voz. No puedes simplemente negarte a ayudarme. Aparentemente, el matrimonio significa cosas diferentes para cada uno de nosotros, respondí con calma. Para mí, significaba honestidad, fidelidad y objetivos compartidos. Para ti, parece significar tener una red de seguridad financiera mientras vives como quieres. Me miró como si me viera por primera vez. La comprensión de que ya no sería su plan B, su red de seguridad, su cajero automático, la sacudió visiblemente. El derecho que había nutrido durante meses finalmente se encontraba con resistencia, y ella no tenía idea de cómo manejarlo. ¿Qué se supone que debo hacer?, exigió, con pánico en su voz. La miré directamente a los ojos y pronuncié las palabras que se convertirían en mi nuevo límite. Ese ya no es mi problema. La base para mi siguiente movimiento estaba lista. La mujer que había afirmado que yo la trataba como a una posesión estaba a punto de aprender que la libertad de obligaciones funciona en ambos sentidos. Si ella no era mi posesión, entonces ciertamente tampoco era mi obligación. La semana posterior a la pérdida de su empleo reveló cuán poco preparada estaba para las consecuencias de sus acciones. Los cobradores de deudas comenzaron a llamar al teléfono de nuestra casa. Los avisos de pago atrasado llegaron por correo. Sus beneficios por desempleo no comenzarían hasta dentro de semanas, y aún así cubrirían solo una fracción de sus ingresos anteriores. Necesito acceso al fondo de emergencia, declaró una noche, no preguntando, sino afirmándolo como una conclusión inevitable. ¿Qué fondo de emergencia?, pregunté, sabiendo exactamente a qué cuenta se refería. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. La cuenta de ahorros conjunta. Revisé en línea y la mayor parte del dinero ha desaparecido. Asentí con calma. Lo moví para asegurar nuestras finanzas. No tenías derecho. Explotó, con el color subiendo a sus mejillas. Ese es mi dinero, también. La mitad lo era, corregí. Y la mitad todavía lo es. He reservado tu parte. Puedes tenerla como parte de nuestro acuerdo de divorcio. La palabra, divorcio, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Hasta ese momento, ninguno de los dos la había dicho en voz alta, aunque ambos sabíamos que era inevitable. Divorcio, repitió, con voz repentinamente pequeña. ¿Vas a pedir el divorcio? El papeleo fue presentado la semana pasada, confirmé. Deberían notificarte oficialmente cualquier día de estos. Su expresión pasó rápidamente por shock, enojo y luego algo que no esperaba, cálculo. Ya estaba pensando en lo que podría salvar, lo que podría extraer de la situación. No puedes simplemente tirar 8 años, protestó, con el tono suavizándose dramáticamente. Extendió la mano a través de la mesa para tocar la mía, un gesto que habría derretido mi corazón hace meses. Ahora se sentía manipulador. Ensayado. Retiré mi mano. No tiré nada. Tú hiciste eso cuando decidiste que nuestros votos matrimoniales eran opcionales. La gente comete errores, argumentó. Podríamos intentar terapia. El momento para eso fue antes de que comenzaras a acostarte con tu jefe. Antes de que vaciaras nuestras cuentas para comprarle regalos, antes de que me mintieras a la cara repetidamente. Su estrategia cambió de nuevo. Bien, si así es como quieres ser. Me aseguraré de que todos sepan qué esposo controlador y abusivo has sido. Me llevaré la mitad de todo lo que tenemos. Sonreí sin humor. Eres libre de intentarlo. La documentación que he reunido cuenta una historia muy diferente. Cada retiro que hiciste, cada mentira que dijiste, cada noche que no llegaste a casa,
todo está registrado. Tu compañero de aventura está casado y tiene hijos. ¿Cómo crees que reaccionará su esposa cuando vea la evidencia? ¿Cómo verá un juez tu conducta financiera? El color abandonó su rostro. No serías capaz. Absolutamente lo haría, le aseguré. No por venganza, sino por autoprotección. Me has mostrado exactamente quién eres y de qué eres capaz. Sería un tonto si no me defendiera. Al día siguiente, la realidad la golpeó aún más fuerte. El pago de su coche estaba vencido y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Se me acercó en la cocina, tratando de parecer casual. Necesito un pequeño préstamo para el pago de mi coche, dijo. Solo hasta que solucione las cosas. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para establecer mis nuevos límites de una vez por todas. Dejé el libro que estaba leyendo y la miré directamente. No eres mi obligación, declaré con firmeza. Su boca se abrió en estado de shock. ¿Qué? ¿Me has oído? No eres mi obligación. No es esa la conclusión lógica de no soy tu posesión. Si quieres independencia total de mí, eso incluye independencia financiera. Eso no es lo que quería decir, balbuceó. Todavía estamos casados. No puedes simplemente cortarme el suministro. En realidad, puedo. De la misma manera que cortaste tu compromiso con nuestro matrimonio. De la misma manera que cortaste la honestidad y el respeto. Tu coche, tu pago. ¿De dónde se supone que sacaré el dinero? Exigió, con la voz subiendo de pánico. Me encogí de hombros. Quizás pídele al hombre en el que has estado gastando nuestro dinero durante meses. O vende algo de la ropa de diseñador que compraste mientras me ocultabas deudas. Salió corriendo, dando un portazo tan fuerte que los cuadros en las paredes temblaron. 2 horas después, regresó con lágrimas corriendo por su rostro. Su compañero de aventura se había negado a ayudarla, aparentemente estaba tratando de salvar su propio matrimonio después de que su esposa descubriera la relación. En ese momento, al ver su mundo colapsar a su alrededor, no sentí alegría ni satisfacción, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y una resolución fortalecida para protegerme de más daños. La mujer que alguna vez había sido el centro de mi mundo se había convertido en un ejemplo de lo que sucede cuando tomas a las personas por su palabra. Tienes razón, admitió finalmente entre lágrimas. Tomé decisiones terribles, pero por favor, necesito ayuda solo esta vez. La miré, parada en nuestra cocina, viéndose rota y desesperada, y entregué el límite final: tomaste tus decisiones sin mí. Ahora puedes vivir con las consecuencias sin mí, también. La siguiente fase de su estrategia fue tan predecible como desesperada. Con su amante abandonándola y la realidad financiera instalándose, intentó reescribir la narrativa por completo. De repente, quería reconciliarse. 8 años de matrimonio, afirmó, no deberían ser descartados por un solo error. No fue un error, le recordé durante una de sus apelaciones emocionales. Fueron cientos de decisiones deliberadas tomadas día tras día durante meses. Sus tácticas se volvieron cada vez más manipuladoras. Una noche, preparó la cena, encendió velas y se puso un atuendo con el que alguna vez la había halagado. La escena fue cuidadosamente elaborada para evocar nostalgia, para recordarme tiempos mejores. ¿Recuerdas nuestro 3er aniversario?, preguntó, sirviendo un vino que yo no había comprado. La cabaña junto al lago. Podríamos volver allí, reconectar, empezar de cero. Ese lugar era especial porque éramos honestos el uno con el otro. Respondí, no puedes recrear la confianza con iluminación ambiental y vino. Cuando la seducción falló, recurrió a amigos y familiares mutuos. De repente, comenzaron a llegar llamadas preocupadas. Sus padres querían saber por qué estaba siendo irrazonable al no darle al matrimonio otra oportunidad. Los amigos cuestionaron si estaba siendo demasiado duro, sugirieron que tal vez ella merecía el perdón. Ella realmente ha cambiado, insistió un amigo mientras tomábamos un café. Está devastada por lo que hizo. Todos merecen una segunda oportunidad.
Lo que ellos no sabían era que, mientras ella suplicaba por la reconciliación, estaba simultáneamente consultando con abogados de divorcio, buscando formas de acceder a nuestros activos conjuntos restantes e intentando esconder el poco dinero que le quedaba. Comencé a compartir evidencia de forma selectiva con los más cercanos a nosotros, no para herirla, sino para proteger mi reputación de su campaña de desprestigio. Amigos cercanos recibieron copias de estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas para su amante. A sus padres se les mostraron recibos de hotel de fines de semana en los que ella afirmaba estar en viajes de negocios. La marca de tiempo en un mensaje particularmente íntimo enviado mientras supuestamente estaba en el funeral de su abuela silenció a su defensor más vocal. La verdad, presentada con calma y sin comentarios emocionales, habló por sí misma. Uno a uno, sus partidarios comenzaron a distanciarse, no porque yo los hubiera puesto en su contra, sino porque sus propias acciones se habían vuelto indefendibles, incluso para quienes más la amaban. Durante este periodo, los procedimientos de divorcio continuaron. En un momento particularmente revelador durante la mediación, ella argumentó que tenía derecho a una pensión alimenticia porque había sacrificado oportunidades profesionales por el matrimonio. El mediador, tras revisar la documentación financiera de sus gastos y la línea de tiempo de su aventura, no se mostró impresionado. Parece que fuiste bien compensada por cualquier sacrificio percibido, señaló el mediador con sequedad, señalando las compras de lujo y las estancias en hoteles. Y la terminación de tu empleo no estuvo relacionada con las obligaciones conyugales. Su respuesta fue romper a llorar, afirmando que yo era un abusador financiero. Cuando eso no logró conmover al mediador, ella salió furiosa, declarando que el proceso era injusto. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Impugnaré todo, amenazó. Lo alargaré durante años. Te costará una fortuna en honorarios legales. Me mantuve calmado. Puedes intentarlo, ciertamente, pero considera esto, ya he asegurado una vivienda separada. He documentado todos los activos. Puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, tu crédito está destruido. No tienes ingresos estables y tu abogado requiere pago. El tiempo no está de tu lado. La realidad de su situación finalmente pareció calar. Estaba sola, vulnerable financieramente y rápidamente sin opciones. La fachada se desmoronó por completo un martes lluvioso cuando llegó a casa intoxicada después de haber salido con amigos que habían pagado su cuenta. Has arruinado mi vida, arrastró las palabras, entrando a trompicones en la sala. Tenía todo planeado perfectamente, y tú lo arruinaste. ¿Cuál era exactamente tu plan? Pregunté, genuinamente curioso. Con sus inhibiciones reducidas por el alcohol, reveló más de lo que pretendía. Íbamos a empezar de nuevo en un lugar nuevo. Usar el dinero de la venta de esta casa para un nuevo comienzo. Él prometió, una vez que las cosas se calmaran con su esposa. Se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba admitiendo. Su aventura no había sido un error o un lapso momentáneo de juicio. Había sido una estrategia de salida, un plan calculado para extraer los máximos recursos antes de abandonar el matrimonio. El único error de cálculo había sido asumir que yo permanecería ignorante y dócil hasta que ella estuviera lista para irse. En ese momento de honestidad cruda, la última duda persistente que tenía sobre mis decisiones se evaporó. La mujer que se balanceaba borracha ante mí no estaba temporalmente perdida por malas elecciones. Esta era quien realmente era, alguien capaz de un engaño sostenido, manipulación emocional y cálculo financiero frío contra la persona a la que una vez prometió amar y honrar. Gracias por tu honestidad, dije en voz baja. Hace que lo que viene a continuación sea mucho más fácil. Su expresión de confusión mostró que no entendía el regalo que me acababa de dar, claridad absoluta y la liberación final de cualquier culpa por terminar nuestro matrimonio. La última cadena emocional que me unía a nuestro pasado había sido cortada por su propia mano. El divorcio se finalizó 6 meses después de esa noche. El acuerdo fue mucho más equitativo de lo que ella merecía, pero mucho menos de lo que esperaba. Ella recibió un pago en efectivo modesto que representaba su parte justa de nuestros activos después de contabilizar el dinero que ya había gastado en su aventura. La casa se vendió, con las ganancias divididas según nuestras contribuciones a la hipoteca.
Sus intentos de reclamar una pensión alimenticia fueron rechazados basándose en la evidencia de su mala conducta y las circunstancias de la pérdida de su trabajo. El día que firmamos los papeles finales, ella parecía abatida, la realidad finalmente había alcanzado a su fantasía. Mientras salíamos de la oficina del abogado, ella se detuvo en el aparcamiento. ¿Fue algo de eso real?, preguntó, una pregunta tan vaga, pero que de alguna manera lo abarcaba todo. Sí, respondí honestamente. Hasta que dejó de serlo. Ella asintió, un momento raro de claridad entre nosotros. No pensé que lucharías. Siempre aceptabas lo que yo quería. Ese fue mi error. Reconocí, dije. Confundí el compromiso con la rendición. No volveré a cometer ese error. Nos separamos sin drama. Las emociones explosivas de los meses pasados se extinguieron, dejando solo las cenizas frías de lo que alguna vez había sido un matrimonio. Las primeras semanas de vida verdaderamente soltero fueron extrañas. La casa se había vendido y me había mudado a un apartamento más pequeño pero cómodo, más cerca de mi lugar de trabajo. El silencio era a la vez ensordecedor y pacífico. No más caminar sobre cáscaras de huevo, no más revisar cuentas bancarias en busca de retiros inexplicables, no más mentiras permeando el aire que respiraba. Me enfoqué en reconstruirme. La recuperación financiera llegó primero y más fácilmente sin el drenaje constante de sus gastos. Mis ahorros comenzaron a reponerse rápidamente. Invertí en una membresía de gimnasio y comencé a hacer ejercicio regularmente, tanto por salud física como para ocupar las horas de la tarde que a veces se alargaban demasiado. Las viejas amistades que habían sido descuidadas durante el matrimonio se renovaron cautelosamente. Algunas se habían marchitado sin posibilidad de salvación, bajas de las verdades feas reveladas durante el divorcio. Otras se fortalecieron, construidas sobre la honestidad recién descubierta y experiencias compartidas de traición y recuperación. 6 meses después del divorcio, recibí un mensaje de texto de ella. Su amante efectivamente había regresado con su esposa. Ella estaba luchando financieramente, no podía encontrar empleo adecuado y estaba considerando mudarse de regreso a su ciudad natal. ¿Considerarías proporcionar algún apoyo temporal por los viejos tiempos? Leí el mensaje 2 veces, notando la redacción cuidadosa, los recordatorios sutiles de nuestra historia, la naturaleza temporal implícita de la solicitud. Alguna vez, tal apelación habría funcionado. El yo antiguo se habría sentido responsable de su bienestar a pesar de todo. El nuevo yo simplemente escribió, no, buena suerte con tus futuros esfuerzos. Luego bloqueé su número. Ese pequeño acto de autopreservación marcó un hito importante en mi recuperación. Finalmente había interiorizado que sus elecciones no eran mi responsabilidad. Sus problemas no eran mi carga. La culpa que había sido programada en mí a través de años de manipulación finalmente había sido sobrescrita por un sentido de autoestima más saludable. Casi un año exacto después de que se finalizara nuestro divorcio, me encontré con su prima en una cafetería local. Siempre nos habíamos llevado bien, y tras un saludo inicialmente incómodo, caímos en una conversación casual. ¿Cómo está ella?, pregunté, más por cortesía que por preocupación genuina. Su prima suspiró. No muy bien. Está viviendo con sus padres de nuevo. Se metió en algunos problemas financieros con otro hombre casado. Se veía avergonzada por la admisión. La familia ya ha dejado de facilitarle las cosas. Ella sigue diciendo que lo tuvo todo una vez y lo perdió por un solo error. Asentí, sin sentir más que una lástima distante. Algunas lecciones tienen que aprenderse por las malas. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre esas palabras. Yo también había aprendido lecciones dolorosas sobre la confianza, sobre defenderse a uno mismo, sobre la diferencia entre amor y obligación. La diferencia era que yo había usado esas lecciones para construir una base más sólida para mi futuro. Mi nueva vida no era perfecta. Todavía había noches solitarias, todavía momentos en los que una canción o un aroma desencadenarían recuerdos de tiempos más felices. Volver a salir venía con sus propios desafíos e inseguridades. Pero debajo de todo había un núcleo de respeto propio que se había forjado en el fuego de la traición y emergió más fuerte. La frase que una vez me hirió, no soy tu posesión, ahora parecía casi risible en su ironía.
Ella nunca había sido mi posesión, pero había sido mi prioridad, mi pareja, mi responsabilidad. Al declararse libre de las cadenas imaginadas de mis expectativas, también me había liberado de la carga muy real de su engaño. La verdad correspondiente que había descubierto, tú no eres mi obligación, no se dijo por despecho, sino por autopreservación. No se trataba de castigarla, sino de protegerme. Era el límite que debería haber establecido mucho antes de que las cosas se deterioraran hasta el punto de ruptura. Mientras abría la puerta de mi apartamento, me di cuenta de que estaba sonriendo. No por su desgracia, sino porque había sobrevivido a lo que alguna vez pareció insuperable. Había reconstruido lo que ella había intentado destruir. Y al hacerlo, descubrí una resiliencia que nunca supe que poseía. La historia de nuestro matrimonio había terminado, pero mi propia historia continuaba, ahora escrita únicamente de mi propia mano, ya no sujeta a las ediciones caóticas de alguien que nunca valoró realmente su peso. Esa, quizás, fue la mayor victoria de todas. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. ¡Hasta pronto!